Buenas tardes. Mi nombre es Ana Jiménez y bueno, formo parte de una cooperativa de educación y participación para la sostenibilidad. Yo creo que es importante, pues eso también determina mucho el foco desde el que voy a hablar, ¿no? Y os voy a hablar del decrecimiento. Esta sesión está enfocada al decrecimiento, un poco los análisis críticos que plantea el sistema. Primero me gustaría aclarar que todas las aportaciones que voy a hacer pues, son intersubjetivas, no son objetivas y que bueno, forman parte pues, de procesos de trabajo, de reflexión y de pensamiento colectivo con un montón de personas con las que comparto más o menos ideología y que no son verdades absolutas y ahí no se deberían tomar como tales, ni las mías ni las de nadie. Y bueno, el decrecimiento, bajo mi punto de vista, un punto de vista compartido, se podría considerar como una corriente ideológica, filosófica y práctica que plantea de alguna manera la buena vida para todas las personas que habitamos planetas, independientemente de su origen geográfico, de lo que le penda entre las piernas, de la cultura de la cultura a la que pertenezcan, de sus creencias religiosas o del momento en el que hayan nacido, ¿no? Y eso incorpora también a las generaciones futuras. Decrecimiento plantearía, por un lado, el descenso de los niveles de producción y consumo, más bien de extracción, transformación, distribución, consumo y emisión de residuos a lo largo de toda la cadena, por un lado, y por otro lado también el fortalecimiento de las redes sociales, pero de las redes sociales humanas, no las redes sociales virtuales. Y también, bajo mi punto de vista, comunidades que sean capaces de autogestionarse, comunidades autogestionarias. Bueno, el origen. Pues el origen del decrecimiento, al menos del análisis, de los análisis y de las propuestas del decrecimiento, se podría remontar a finales de los 60, cuando ya después de 2 décadas de crecimiento económico feroz, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a movilizarse, por un lado, los movimientos sociales, a incorporar el discurso ecologista dentro de sus reclamaciones, y luego, por otro lado, también la comunidad científica que empieza a cuestionarse si el modelo económico el modelo económico dominante, si es viable. A finales de los 60 se constituye el Club de Roma, que es una agrupación de personas dedicadas a la ciencia y a la economía, que encargan un informe que se materializa en los límites del crecimiento, que es el primer informe más o menos institucional que pone de relevancia la inviabilidad del sistema económico. En aquel momento ya se planteaba el crecimiento cero y en informes posteriores ponen sobre la mesa que ya en el 92 que se había superado la biocapacidad del sistema y después plantea la necesidad de transitar hacia un modelo con otro modelo energético y otras propuestas, no tan radicales quizás como el de crecimiento, pero un poco en esa línea, denunciando la inviabilidad del sistema socioeconómico. En paralelo comienza a desarrollarse la economía ecológica, que lo que busca al fin y al cabo busca poner sobre la mesa las cuentas materiales de los procesos productivos asociados a la economía. Y también un poco la contabilización de los recursos de los que se disponen para poder gestionarlos con sensatez, ¿no? En este contexto, Georgescu Roegen, un matemático rumano, une la física y la economía y de alguna manera pone de manifiesto la inviabilidad de un crecimiento ilimitado que plantea el sistema económico dominante, el sistema económico capitalista, en un mundo de recursos finitos, en un mundo de recursos limitados. Esta línea de pensamiento casi que se ve durante décadas ocultada porque surge otra corriente dentro de la economía ecológica que plantea más la viabilidad del sistema con una transición hacia el uso de energías renovables, de energía nuclear o el desarrollo tecnológico, la fe ciega a la tecnología. De hecho, esa forma de concebir la economía ecológica es un poco la que trasciende y la que se detecta luego en el concepto de desarrollo sostenible, que luego lo desarrollaré un poquito más para adelante. Hasta principios de los 2000 no se vuelve casi a recuperar de manera así generalizada estas ideas y primero en Francia, después en Italia ya se empieza a hablar de decrecimiento y a crear esta corriente con contenido propio.
Me gustaría aclarar varias cosas del decrecimiento, que bajo mi punto de vista son bastante importantes, porque puede parecer que no ofrecen nada nuevo de lo que ofrecía ya en sí la economía ecológica o la ecología política o otras corrientes de pensamiento, pero creo que tiene de interesante que es un paraguas aglutinador en el que se empiezan a tejer diferentes corrientes de pensamiento, como los feminismos, los altermundismos, los antimilitarismos, los ecologismos más radicales, que antes quizás iban más en paralelo y ahora empiezan a comprender que tienen que desarrollar una visión sistémica y tienen que dar respuesta sistémica, buscando no de vestir a unas santas para vestir a otras, ¿no? Luego, por otro lado, también es importante, yo creo que es importante destacar del decrecimiento, que bueno, bebe de estas y otras propuestas como el anarquismo o el pensamiento libertario, incluso cierta parte de los análisis del materialismo histórico, aunque no defiende las propuestas marxistas con respecto a la gestión de los recursos y a la gestión de la producción. No atiende solo a criterios económicos, no se trata de un descenso del Producto Interior Bruto y punto pelota, sino que incorpora otros muchos aspectos, sobre todo lo que comentaba antes de los fortalecimientos de las redes sociales. Y lo más interesante quizás, y que estamos poco acostumbrados, es que no es una propuesta programática, sino más bien estratégica, en la que no se sabe muy bien a dónde tenemos que llegar, no se sabe muy bien, no está definido cómo tiene que ser el mundo nuevo, sino que se plantea la necesidad, la posibilidad de que empecemos a pensarlo pues, en colectivo, ¿no? Y a construirlo colectivamente entre todas. Luego también es importante destacar que el decrecimiento en sí no es el objetivo, o sea, el objetivo es la sostenibilidad y la justicia ecosocial para todos los grupos sociales y para la vida en la Tierra, y el decrecimiento simplemente pues el camino hacia conseguir esa sostenibilidad socioambiental. Y luego, para terminar también, creo que es importante destacar que no se trata exclusivamente de una propuesta individual, de un cambio individual, que sí que implica cambios personales, pero sobre todo se basa en la necesidad de provocar cambios colectivos, lo que las respuestas y las soluciones se socialicen y se colectivicen. Teniendo en cuenta lo que he contado antes, que es el decrecimiento, pues la crítica al capitalismo es frontal. El capitalismo es el sistema socioeconómico que en la actualidad organiza o más bien desorganiza tanto a los grupos sociales como a los recursos naturales del planeta, y es un sistema socioeconómico que no funciona para la inmensa mayoría de las personas que habitamos el planeta hoy en día, y lo que es peor, que se está trayendo al presente los recursos futuros, con lo que se está o bien mermando o incluso imposibilitando la posibilidad de que las sociedades futuras, las generaciones futuras puedan desarrollarse de una manera sana y plena, ¿no? En este contexto, el capitalismo se caracteriza porque tiene como objetivo principal el crecimiento económico ilimitado, por la plusvalía y la acumulación y concentración de capital y de recursos. Se caracteriza por la división del trabajo o la deslocalización del trabajo, que es expresión extrema ya de las últimas décadas, y se caracteriza también por la economía financiera. Entonces, todo este tipo de mecanismos han sido posibles, se han mantenido a lo largo del tiempo que lleva el capitalismo vigente, gracias a una serie de apropiaciones. El capitalismo se ha apropiado de la naturaleza, se ha apropiado de los cuerpos, se ha apropiado de los tiempos, de los ritmos, de los ciclos, se ha apropiado de los espacios y se ha apropiado de las mentes. Pues la apropiación de la naturaleza por parte del capitalismo se manifiesta en cuatro procesos, que serían, por un lado, el consumo creciente de recursos, por otro lado, la apertura de ciclos, por otro lado, la superación de la biocapacidad de la propia tierra, y para terminar, el consumo masivo de elementos procedentes de la corteza terrestre, que son los elementos no renovables. Con respecto al consumo creciente de recursos, pues aparte del deterioro que podemos percibir simplemente con mirar y con recuperar un poco de memoria visual
de unos 30 años para acá, cómo se ha deteriorado todo nuestro entorno, cómo han cambiado los colores, cómo han cambiado los sabores, cómo han cambiado el aspecto de todo el entorno que nos rodea. Cada vez todo es mucho más gris. Y si saltamos de una visión más perceptiva a un análisis más científico, más cuantitativo, pues podemos basarnos, por ejemplo, en los estudios que hizo el economista Óscar Carpintero, que analizando el metabolismo del Estado español entre los años 50 y los 2000, pues vemos cómo la tasa de requerimiento material, que es la cantidad de materiales que se consume en un territorio dado, sigue una evolución paralela al crecimiento del PIB, está directamente relacionado al crecimiento del PIB con el consumo de materiales. Otro de los procesos asociados al capitalismo y al sistema productivo asociado al capitalismo es el de la apertura de ciclos, ya que si bien la naturaleza, la biosfera, se las ha apañado generando ciclos cerrados para su supervivencia a lo largo de la historia, de manera que no existe un residuo en la naturaleza, todos los elementos se transforman, el sistema agrourbano industrial en el que se basa el capitalismo lo que hace es que abre esos ciclos. Consume recursos y emite residuos sólidos, líquidos y gaseosos que por un lado contaminan la mayoría de las veces de manera irreversible y por otro lado pues son difícilmente asimilables por los ecosistemas, no son fácilmente asimilables. Bueno, otro de los procesos asociados al capitalismo es que hemos superado la capacidad de carga o la capacidad bioproductiva de la tierra. Existe un indicador desarrollado al amparo de la economía ecológica, que es la huella ecológica, que pone de manifiesto la superficie que se necesita para producir los recursos que consume y asimilar los residuos que genera una población dada. De manera que nos encontramos que en la actualidad el planeta entero necesitaría una superficie productiva equivalente a medio planeta más vacío de personas para poder de alguna manera generar los recursos que estamos consumiendo y asimilar los residuos que estamos generando. Esto pone de manifiesto que nos estamos consumiendo y estamos acabando con el capital natural, aunque no sé yo si capital es la forma más adecuada de llamarlo, ¿no? Y se prevé que para el 2050, de seguir a este ritmo de crecimiento, harían falta 2 planetas enteros más vacíos de personas para poder sustentar el modelo económico, cosa que hasta ahora es inviable. Solamente con el decrecimiento podríamos volver a recuperar el equilibrio. No todos los países del mundo tienen la misma huella ecológica y curiosamente los países con menor huella ecológica son los países llamados empobrecidos, y también yo creo que eso da bastante que pensar. En el último informe de la huella ecológica a nivel estatal, que se presentó el año pasado, se plantea que España sigue necesitando 5,3 hectáreas de área bioproductiva, mientras que la biocapacidad se corresponde con 1,8, lo que significa que sería necesaria aproximadamente el territorio productivo de otras 2 Españas vacías de españoles y españolas. El cuarto aspecto relacionado con el sistema capitalista respecto a la apropiación de la naturaleza tiene que ver con el hecho de que las 3/4 partes de los materiales que consumimos no son renovables, sino que proceden de la corteza terrestre y son productos de los llamados no renovables, que además son limitados y hay los que hay. Si no los consumimos, se acabaron. Respecto a la apropiación de los cuerpos, con el capitalismo la mayoría de las personas perdieron la posibilidad de acceso a los medios de producción, que anteriormente al capitalismo básicamente era la tierra y los aperos y algunas herramientas. Las personas que vivían en el medio rural fueron expulsadas del medio rural con los procesos de desamortización de los comunes, con la emisión de leyes que expulsaba a la gente del campo a la ciudad, para de alguna manera pues, crear la fuerza de trabajo. En ese primer momento los hombres eran considerados fuerza de trabajo y las mujeres eran consideradas reproductoras de la fuerza de trabajo. Cuando hablo de la apropiación de los cuerpos tiene que ver con esto y tiene también que ver con el hecho de haberle arrebatado a las mujeres el conocimiento que tenían sobre sus propios cuerpos y sobre la posibilidad de reproducirse o no reproducirse, porque lo que interesaba era que crearan un batallón de obreros que siguieran alimentando la máquina. Luego ya el cambio magistral o maquiavélico
sucede sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esa fuerza de trabajo, esos cuerpos se transforman, ya no son solo fuerza de trabajo, sino que son fuerzas de consumo. Pasan de ser productores o trabajadores de los sistemas de producción a consumidores de los excedentes de la producción, asociado a la generalización de los créditos, asociado a la presencia de la televisión en los hogares y de la publicidad, asociado a procesos como la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida, que de alguna manera provocan que nos hayamos convertido las personas en cuerpos al servicio del sistema 24 horas al día, tanto cuando estás trabajando como el resto del día que estás consumiendo. Otra de las apropiaciones y de los engaños del capitalismo ha sido las apropiaciones de los tiempos, de los ciclos, de los ritmos. El hecho de la generalización de la luz eléctrica, por ejemplo, provoca que no haya diferencia entre la noche y el día, con lo que son 24 horas produciendo. Se superan los ciclos naturales, los ciclos agrícolas, con la utilización de fertilizantes, pesticidas y todo tipo de insumos artificiales que por un lado consumen muchísimos recursos energéticos, por otro lado contaminan y envenenan el agua, la tierra y el aire. Por otro lado también se superan los ritmos de reposición naturales, como comentábamos antes, con la superación de la biocapacidad, que consume los recursos renovables a una velocidad muy superior de la tasa de reposición. Otra de las apropiaciones con respecto a los tiempos es la reducción de la cantidad y la calidad de los tiempos de socialización, que se ven totalmente mediados por el consumo o por la tecnología, ¿no? Porque ahora, hoy por hoy, es bastante frecuente encontrarse un grupo de personas que en vez de estar relacionándose y construir colectivamente, o están consumiendo o se están comunicando con otras personas que están en otra parte del planeta a través de una pantallita de colores. Y por último, otra que también es bastante perverso y bastante doloroso bajo mi punto de vista, es la apropiación de nuestros tiempos de vida asociados al tiempo de trabajo que se utiliza en la recaudación de los impuestos que al fin y al cabo van para las arcas del Estado y que luego son utilizados en la construcción de grandes infraestructuras que benefician a muy poca gente, ¿no? Ejemplos de eso tenemos el AVE o tenemos la construcción de la S35, que solamente va a beneficiar a la entrada a IKEA, que es una transnacional que ha acabado con el comercio local de muebles, comercio local y artesano de muebles de la mayoría de las ciudades en las que se han implementado. O el puente de Cádiz para el acceso al Corte Inglés, bueno, un montón de infraestructuras que van en esa línea. La apropiación de los espacios ha sido otro de los mecanismos perversos que ha desarrollado el capitalismo para su supervivencia. Por un lado está el proceso de deslocalización, que ha constituido cadenas globales de producción en la que se produce la palanca de cambio en un país, el volante en otro. Por un lado, beneficiando a las transnacionales que se iban a países en los que las exigencias socioambientales eran menores, y por otro lado contribuyendo a la crisis sistémica, tanto por el consumo de recursos energéticos que supone el desplazamiento y el transporte de toda la producción, como la emisión de residuos que están contribuyendo de emisiones que están contribuyendo al cambio climático. Todo esto tiene mucho que ver también con cómo se expresa el capitalismo en el territorio, cómo se apropia el capitalismo del territorio y se materializa mucho en las ciudades, sobre todo en las ciudades, en cómo han crecido las ciudades en las últimas décadas, que han crecido extendiéndose por el territorio, segregándose funcional y socialmente. Aparecen unos sitios donde duerme, otros sitios donde trabaja, otros sitios donde consume. Aparecen sitios para la infancia, sitios para la tercera edad, aparecen lugares de clase socioeconómica diferenciada, se segrega, separa, y además vertebrado por el automóvil, las ciudades que han crecido al servicio del automóvil, que por un lado consume recursos y emite emisiones, pero por otro lado se ha apoderado del espacio público, que no deja de ser una privatización del espacio público, porque no dejan de ser propiedades privadas en forma de cajitas con ruedas que ocupan el espacio que debería estar ocupado por las personas, por los diferentes grupos sociales,
y que sin embargo han expulsado pues, a la infancia, a la tercera edad y han convertido a las calles en pasillos, ¿no? Otra de las maneras en las que se evidencia la apropiación de los espacios por parte del capitalismo, pues también el uso que se le da hoy en día a las plazas, ¿no? Que están totalmente asociadas al consumo. No existe mobiliario público, no existen bancos, los bancos cada vez además son más individuales y más individualizadores, no existen fuentes, no hay lugares en los que se permita de alguna manera que la gente comparta, que la gente construya colectivamente, que la gente se comunique sin que esté mediado por el consumo. Si quieres estar en la calle tienes que estar consumiendo. Y ya para terminar, la última de las apropiaciones, que serán muchas más, pero la última de las apropiaciones que presento en esta charla es la apropiación de las mentes. Porque el capitalismo ha conseguido, el capitalismo y todo su artificio, ha conseguido que seamos capaces de instaurar en el subconsciente colectivo la idea del crecimiento económico, ya no solo como algo deseable, sino como algo posible, cuando no ha habido nunca ningún hecho que lo demuestre. Sin embargo, está totalmente instaurado. También asociado a esto está el hecho de la relación del concepto de felicidad con el concepto de crecimiento económico, con el concepto de consumo. Se hizo un estudio en los países nórdicos en el que se estudió la relación entre consumo y felicidad y se vio cómo la felicidad iba subiendo con el consumo hasta que llega un momento en que comienza a bajar, ¿no? De manera que más es menos. Y luego también, con respecto a la apropiación de las mentes, y sobre todo asociado a la vida urbana, que además hay que tener en cuenta que en países como España más del 60% de la población vivimos ya en ciudades de más de 10.000 habitantes, pues tiene que ver con la falsa sensación de homeostasis que tenemos, ¿no? Estamos totalmente rodeados de asfalto y no somos capaces de vislumbrar de dónde el origen real de las cosas, ¿no? Es muy común, parece un chiste, pero no es ningún chiste desgraciadamente, pero es muy común cuando le preguntas a gente más joven la procedencia de elementos como la leche, que te digan que vienen del frigorífico, ¿no? Entonces esa ruptura de los elementos que nos rodean y del origen real, esa comprensión de que no es más que naturaleza transformada por los sistemas de producción y consumo, hace que de alguna manera no percibamos tampoco la idea de límite, ni percibamos tampoco la fatal gestión que estamos haciendo de los recursos naturales y las repercusiones que eso tienen. Bueno, el desarrollo sostenible, pues la medida institucional más generalizada, es quizás lo que han aceptado con más alegría las instituciones e incluso las grandes corporaciones, porque de alguna manera tenían que dar respuesta a las voces de alarma que había sobre la situación de crisis socioambiental mundial. Y es bastante interesante analizar el informe del que parte, que es el informe Brundtland, que se desarrolla a finales de los 80, a principios de los 90, y os voy a leer un fragmento que deja en evidencia cuál es la filosofía que trasciende de esta forma de comprender la gestión de los recursos y de los grupos humanos. Dice: el desarrollo duradero, que así lo llamaban, trata de satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente sin comprometer la facultad de continuar haciéndolo en el futuro. Hasta aquí estamos de acuerdo. Podría tener mucho que ver con el decrecimiento, pero ya plantea que lejos de querer que pare el crecimiento económico, reconoce que los problemas de la pobreza y el subdesarrollo no pueden ser resueltos a menos que se instale una nueva era de crecimiento en la que los países desarrollados desempeñen un papel importante y recojan grandes beneficios. Y esta es un poco la filosofía que trasciende del desarrollo sostenible. Quizás por eso ha sido aceptada con tanta alegría por parte de las administraciones y de las instituciones, ¿no? De las instituciones públicas. Porque, vuelvo a decir, era teñir de verde las propuestas institucionales, que al fin y al cabo lo único que seguían buscando es el crecimiento económico al servicio del capitalismo. Pero pese a los acuerdos institucionales, lo único que nos encontramos en estas 3 últimas décadas es que la cosa cada vez ha ido peor. Según el último informe del IPCC, las emisiones de CO2 han seguido aumentando y van a seguir aumentando en las últimas décadas. La pérdida de biodiversidad sigue imparable, se sigue perdiendo masa forestal, la superficie de suelos agrícolas por persona disminuye mientras que la producción aumenta
basado en la agricultura intensiva, con todas las repercusiones sociales y socioambientales que tiene. Los acuíferos y ríos del planeta se contaminan, y si no se contaminan se privatizan, o se contaminan y se privatizan, a manos de empresas cuyo único objetivo es el crecimiento económico. Y luego hemos superado el pico del petróleo, estamos a punto de superar el pico del carbón y de otros combustibles. O sea que, viendo el panorama, de poco han servido las medidas que se han desarrollado a nivel internacional bajo el marco del desarrollo sostenible. Entonces, frente a esta propuesta, pues está claro que el decrecimiento tiene mucho que decir. Bueno, el PIB, o Producto Interior Bruto, es el indicador que se utiliza de manera generalizada para analizar si un país va bien o no va bien. Es un indicador puramente económico y que solo computa los procesos que tienen valor económico y los intercambios monetarios. De manera que no computa al PIB un bosque, pero sí computaría los árboles talados para la construcción de muebles de IKEA, de lapiceros, de palés de madera o cualquier cosa. No computaría al PIB un paisaje bello, pero sí computa al PIB la construcción de grandes infraestructuras que ya no solo afean, sino que además fragmentan ecosistemas y que están suponiendo deterioro ambiental tremendo. No computa al PIB los bienes comunes, de hecho se suelen considerar como gastos, ¿no? Como el gasto en sanidad, el gasto en educación. Sin embargo, sí computa al PIB la privatización de los comunes. No computa al PIB una sociedad sana, pero sí computa al PIB una sociedad medicalizada. O sea, el PIB, al fin y al cabo, mide el deterioro, mide la destrucción, y sin embargo es el indicador en base al cual se toman las decisiones. Ya lo último, que me parece ya el colmo de las perversiones, porque claro, de alguna manera los políticos tienen que dar datos de aumento del PIB para transmitir la sensación de que todo va bien, es que no computa al PIB las relaciones sexuales sanas, pero sí computa al PIB en los últimos años la prostitución o el comercio ilegal de drogas, que son dos temazos que siguen siendo ilegales, que no están regularizados, sin embargo sí computan al PIB. Y el gasto militar ya no computa como gasto, sino como inversión. Y bueno, pues yo creo que poco más hay que decir de este indicador, ¿no? Y de lo poco útil que sirve para analizar de verdad el bienestar de la sociedad, de una sociedad, ¿no? De un país o de cualquier territorio. Bueno, el decrecimiento como cambio cultural, es decir, el decrecimiento está planteando un cambio radical en el modelo productivo que relocalice la producción, reduzca las grandes infraestructuras, recupere los ciclos y los tiempos, desmaterialice la satisfacción de la vida lo máximo posible. Tiene que ir acompañado de un cambio cultural necesariamente. Además, partiendo de la base de que vivimos en la cultura de la inmediatez, del individualismo, de la competitividad y del tener, entre otros aspectos perversos, ¿no? Entonces, ante todos esos aspectos de la cultura actual, pues, deberemos recuperar la colectivización, deberemos recuperar la comprensión de los ciclos, de los tiempos, la comprensión de los orígenes, el origen de los recursos que nos rodean y la interrelación que tenemos con la naturaleza. Tendremos que tender hacia una cultura comunitaria y socializadora de los bienes y de los servicios, hacia la cultura de la simplicidad voluntaria y deseada y la cultura del apoyo mutuo, ¿no? ¿Cómo se consigue ese cambio cultural? Pues la verdad que yo no tengo la respuesta y creo que tenemos que ponernos a trabajar todas juntas en ello, porque no es cuestión de que alguien sepa realmente cómo hacerlo. Quizás sería interesante, uno de los aspectos interesantes a trabajar sería la resignificación del concepto de necesidad. El sistema capitalista, con todos sus artificios y con todas sus herramientas, con la televisión, con la publicidad, con la colonización del subconsciente,
pues ha contribuido plenamente a la constitución de una sociedad de espectáculo, que además creo personalmente que se ha visto reforzar las últimas décadas con el uso de Internet, en el que vivimos en una especie de trampantojo y a través de la pantallita de colores nos relacionamos con personas, adquirimos los bienes necesarios, incluso participamos en política. Yo creo que todo eso de alguna manera distorsiona un poco la concepción de realidad y distorsiona también bastante la concepción de necesidad. Me parece interesante los planteamientos que hacen algunos autores, como Magnif o Naredo, que plantean que deberíamos considerar la necesidad como aquellas condiciones inherentes a la condición humana y sin las cuales no podríamos vivir, que son finitas, que son universales, que son atemporales, independientemente del mundo, del tiempo, de la época histórica en la que hayas vivido. La necesidad es la misma, lo que cambia es la manera que cada momento histórico, cada sistema socioeconómico dominante en cada momento resuelve esa necesidad, y eso es lo que se llama satisfactores. Los satisfactores pueden responder realmente desarrollando esa necesidad o la pueden inhibir totalmente. Y en la actualidad vemos cómo los satisfactores que nos ofrece el sistema capitalista, pues lejos de satisfacer las necesidades totalmente, ¿no? Las vulneran por completo. Por poner algunos ejemplos, frente a la necesidad de subsistencia, uno de los satisfactores importantes sería, por ejemplo, el sistema de alimentación. Y ahora mismo el sistema de alimentación dominante es un sistema agroalimentario, consumidor masivo de recursos, contaminador y envenenador del resto de los recursos, que ya no solo tiene impactos en el exterior, sino incluso también en el interior de las personas, porque también envenena a las personas. Bueno, la salud personal también se está viendo totalmente perjudicada por las cosas que comemos, ¿no? Otro de los satisfactores, que a mi modo de entender también serían satisfactores violadores, de eso que no desarrolla las necesidades, sería por ejemplo el sistema de movilidad, que está totalmente auspiciado y vertebrado por el automóvil privado, que prima el uso del automóvil privado, nuevamente consumidor de recursos, emitidor de residuos, acaparador de espacio público, acaparador de espacio vital, impidiendo el uso de las bicicletas, el uso de transportes colectivos o incluso la posibilidad de ir caminando por la ciudad, ¿no? Y bueno, otro satisfactor sería, por ejemplo, frente a la necesidad de participación, de participar de la toma de decisiones que rigen nuestra existencia, pues la democracia representativa, en la que tú una vez cada X tiempo te limitas a depositar un voto en una urna para elegir a las personas que van a elegir a las personas que a su vez tomarán las decisiones que van a regir tu existencia. O sea, realmente tu necesidad de satisfacción no está desarrollada, de participación no está desarrollada plenamente. Entonces, considero que poner de manifiesto este tipo de mecanismos y poner de manifiesto la necesidad de construir colectivamente satisfactores que realmente respondan a la diversidad de los grupos sociales y realmente respondan a la satisfacción de las necesidades básicas, pues podría ser un buen camino, ¿no? El impacto del decrecimiento en la sociedad civil, colectivos sociales, ONG, partidos políticos. Bueno, bajo mi punto de vista, y como decía al principio, este momento tiene de interesante esa convergencia entre diferentes movimientos que al final buscan la vida buena para todas las personas. Y me parece muy interesante este momento, evidentemente. Pero bueno, creo que quizás con la crisis financiera, que de alguna manera ha desvelado la estafa que supone el sistema capitalista, el decrecimiento y las propuestas decrecentistas han percolado un poco en la sociedad civil. Hace unos años generaba un rechazo automático, ahora la gente por lo menos empieza a plantearse ciertas cosas. Hay cierta generalización de prácticas decrecentistas
sobre todo a raíz del 15M. Yo creo que el 15M también ha tenido mucho que ver en esta percolación a determinados grupos de los movimientos sociales, determinados sectores de la sociedad civil, porque hace 5 o 6 años tú hablabas de grupos de consumo o de bancos de tiempo y a la gente le sonaba chino, y hoy en día pues cada vez hay más personas que forman parte de grupos de consumo autogestionados, que forman parte de bancos de tiempo, que participan de ocupaciones, aunque estos movimientos llevan muchísimos más años, que forman parte de proyectos de monedas sociales o de otro tipo de proyectos que van en la línea decrecentista. Pero aún así yo creo que todavía está bastante lejos de haber sido interiorizado por la mayoría de los movimientos sociales y del resto de los colectivos, ¿no? Respecto a la ONG de desarrollo, creo que la mayor parte siguen manteniendo un discurso desarrollista, desde ATAC hasta Intermón Oxfam, o sea, no se siguen amparando en el crecimiento económico como la única vía de salir de la crisis sistémica. Respecto a los sindicatos, sobre todo los sindicatos de pacto, es un tema que evidentemente lo obvian o lo atacan. Y respecto a los partidos políticos, pues de los mayoritarios ninguno. Si acaso Compromís lo tenía en el programa, ECO y algunos partidos así de las iniciativas municipalistas que empiezan a incorporarlo, pero no está generalizado. Y no está generalizado, y me da a mí que quien lo utiliza puede que lo utilice un poco más como marketing que como realidad, ¿no? Se amparan en que el decrecimiento no vende, y menos cuando estamos en una situación de crisis financiera y cuando la gente lo está pasando tan mal. Pero considero que es necesario una reformulación un poco de los planteamientos, ¿no? Y en vez de analizar cuál es el verdadero origen de esa crisis y no ve solo uno de los efectos, sin ver cuáles son las raíces. Existe peligro de que el capitalismo asimile la propuesta decrecentista, como existe peligro de que el capitalismo asimile cualquier propuesta que de alguna manera la gente pueda acoger con interés, ¿no? y con ganas de trabajarla y de cambiar las cosas. En el momento en el que estamos, en el que se está hablando de austeridad, no se puede confundir con el decrecimiento, evidentemente, con las propuestas decrecentistas, porque la austeridad lo que está provocando es pues, la pérdida de los derechos más fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Como la educación, la sanidad. Y luego no solo eso, sino que también en este proceso de austeridad lo que se está es privatizando los servicios públicos, realmente, ¿no? Yo creo que el capitalismo absorbe todo lo que vende. Si el decrecimiento empieza a vender, el capitalismo lo absorberá, desgraciadamente, y además lo absorberá en su propio beneficio, seguro. Bueno, el capitalismo y las instituciones como aliadas del capitalismo, que además no me cabe la menor duda, se apropian de los conceptos que empiezan a ser conceptos importantes que tienen relevancia en la sociedad, como ha sucedido por ejemplo con el concepto de sostenibilidad, que se lo han apropiado transformándolo en el desarrollo sostenible con todas las críticas que he ido exponiendo antes, o el concepto de participación, que son conceptos que están asociados a procesos y con contenidos políticos claros, que al ser absorbidos por las instituciones y por los partidos políticos, los vacían totalmente de contenido y los vacían también de los propios procesos, ¿no? Está pasando con la participación, que hoy en día es la palabra de moda, y que hasta el Partido Popular habla de participación, pasando por todos los demás partidos de la oposición, y sin embargo no tiene nada, o sea, la participación que promueven no tiene nada que ver con el reparto de poder a la hora de tomar las decisiones, más bien una campaña de marketing. Entonces pues, considero que con el decrecimiento puede suceder lo mismo, pero se apropiarán de la palabra, pero no de las ideas y de las propuestas. Y nada, ya con esto me despido. Muchas gracias por vuestra atención y
Y nada, espero que os haya resultado interesante.